No es que Dios elige a cualquiera del pueblo y le dice, bueno, yo te doy palabra. No, era una persona que ya tenía una vida íntegra, una vida de búsqueda de Dios. Y dice que Dios lo escoge en un tiempo donde ya el pueblo de Israel hacía como 200 años que ya estaba dividido entre el reino del norte y el reino del sur. ¿Se acuerdan que el pastor comentó que el pueblo de Israel en un momento se dividen? Las tribus del reino del norte serían las del norte y el centro, que son 10 tribus, y que se llamaría Israel, ¿sí? Cuando nosotros leemos los libros proféticos, generalmente cuando habla Dios a Israel, no se refiere a toda la nación de Israel, de ese pueblo que Dios eligió y que sacó de Egipto y todo, sino que se refiere puntualmente a las tribus del norte y del centro, ¿sí? Y cuando Dios habla, y después está los del reino del sur, que serían 2 tribus que quedaron ahí, que son la tribu de Judá y de Benjamín, ¿sí? Son otras tribus aparte. En este tiempo, del tiempo de Oseas, nosotros sabemos que en el reino del norte estaba gobernado por Jeroboam, ¿sí? Y en el reino del sur por Roboam. A la vez, el pastor nos había comentado que los profetas hablaban en simultáneo, o sea, depende del lugar donde ellos se encontraban, Dios levantaba siervos para hablarle a su pueblo, ¿sí? Depende del lugar en el que se encontraba. Bueno, en este caso, Oseas se encontraba en el reino del norte, ¿sí? Donde estaba Jeroboam. Se dice que su ministerio duró alrededor de 55 o 60 años, ¿sí? Y que casi abarcó toda su edad, ¿sí? Casi 80 años de una vida entregada al servicio de Dios. En ese tiempo, ser un profeta de Dios no era algo fácil, porque era hablarle a un pueblo que estaba apartado de Dios, ¿sí? Ser un profeta en ese tiempo de Dios era ir y decirle palabras de Dios a un pueblo que estaba alejado, que estaba ignorando las leyes, desconocía a veces las palabras de Dios, las leyes de Jehová. Entonces era como alguien que iba medio ahí a no conseguir muchos seguidores, ¿sí? El profeta en esos tiempos no seguía muchos seguidores, mucha gente que sostenga sus ministerios, o sea, es como que eran personas que estaban arriesgando aún su vida, ¿sí? Según la palabra que ellos daban de parte de Dios. Así que eran personas arriesgadas, ¿sí? Yo creo que en este tiempo el que se levanta como profeta de Dios realmente también va a estar un poquito en riesgo, porque es ir y denunciar muchas veces el pecado, es denunciar la lejanía de Dios, de las personas, de una nación, de un pueblo, y eso tiene sus riesgos, ¿sí? Entonces esto le pasaba un poquito a Oseas. Oseas significa salvación, ¿sí? Era un profeta que comunicó la palabra, pero a la vez fue él mismo, su vida fue el mensaje, ¿sí? Muchas veces es fácil dar un mensaje de algo, pero es muy difícil cuando el mensaje es de tu vida, cuando vos tenés que hablar a través de tus vivencias, cuando tenés que pasar, cuando hablas porque Dios sana y tenés que atravesar enfermedad antes para dar fe de que Dios sana, o Dios prospera y decís, bueno, porque Dios prospera y nunca pasaste una crisis, pero cuando pasaste una crisis, una necesidad, una carencia de algo, y de pronto tu vida es el mensaje, ¿sí? Bueno, un poquito de esto le pasó a Oseas. Él tuvo que representar el mensaje que tenía que dar, vivirlo, porque era muy necesario para el mensaje que tenía que transmitir, ¿sí? En esa época era una época de mucho pecado, el pueblo de Israel se había alejado mucho de Dios, se había mezclado con las otras naciones, estaban muy corrompidas todas sus prácticas, ¿sí? Es como que todo lo que uno conocía del pueblo de Israel y las leyes de Jehová y todo eso, las leyes que tienen que ver con los sacerdotes, los sacrificios, todo eso se fue corrompiendo y fueron mezclando con otras culturas, con lo que los rodeaba en ese tiempo. Entonces, esto traía mucha
destrucción, mucha muerte, mucho juicio. Es como que ellos mismos iban generando con su lejanía de Dios todo ese tiempo de mucho dolor. Pero a pesar de eso, no se volvían a Dios. A pesar de que Dios levantaba profetas, levantaba hombres, dándoles advertencias o diciéndole, pero ¿por qué están por acá si son mi pueblo? A pesar de que Dios hacía eso, ellos no escuchaban, se mantenían en ese lugar de estar lejos del Señor, ¿sí? El tema central de este libro, yo hermanos los invito a que ustedes en sus hogares lean este libro. Son 14 capítulos, pero en realidad abarca casi toda la vida del profeta, ¿sí? Abarca mucho porque fue muchas cosas que él tuvo que vivir, padecer para darnos un mensaje de cómo siente Dios lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? Así que los invito a que en sus hogares ustedes profundicen. Vieron que estamos en tiempo de profundizar, ¿sí? No alcanza con acá 30 minutos, 40 minutos leer un libro, analizar un libro de la Biblia. Necesitamos en nuestros hogares profundizar y buscar más. El tema central del libro es el pecado deliberado del pueblo de Israel en contraste con un amor incondicional y ferviente de Dios hacia ellos. Vamos a ver constantemente, cuando ustedes lean el libro, esta constante entre un pueblo que se aleja, un pueblo que hace lo incorrecto delante de Dios, un pueblo que delibera con el pecado, pero a la vez un Dios que eso le enoja, que eso no le agrada, que eso le genera su justicia, aplicar justicia, pero a la vez ama, ¿sí? Entonces vamos a estar viendo un poquito de eso, ¿sí? Entonces dijimos que Dios llama a Oseas y vamos a ver en el capítulo 1, el versículo 2. Hay dos momentos en el libro donde dice Dios y Dios me habló. Entonces lo que vamos a un poquito analizar puntualmente hoy, ¿sí? Las dos veces que Dios habló y qué dijo de hacer, ¿sí? O qué le hizo representar al profeta para que sea el mensaje, ¿sí? Que él tenía que dar. En primer lugar, vemos en Oseas 1:2, dice, la primera vez que el Señor habló por medio de Oseas, le dijo, ve y toma por esposa una prostituta y ten con ella hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor, ¿sí? Imagínense la situación. Si ustedes leen por ahí el texto, es como parece una novela bastante intensa, porque van contando historias o situaciones que si uno se mete en la historia, uno dice, esto es no es tan fácil vivir esto, porque imagínense la situación del profeta que a la hora de escoger su esposa, que generalmente me imagino que debe pasar como una esposa, una chica, elegir un esposo, elegís a alguien que sea una persona que realmente no haya tenido muchas experiencias con otras personas, que emocionalmente esté, qué sé yo, o sea, no haya tenido experiencias ni negativas ni nada, o sea, es como que elegís bien, elegí una persona que tenga buena conducta, que tenga un buen, bien visto por las personas, qué sé yo, encima a la hora de presentarlo a tu familia, ¿no es cierto? Decir, bueno, mirá, no vas a traer a alguien que tiene un mal visto por la sociedad, la gente, qué sé yo, es algo que uno va teniendo en cuenta ahí a la hora de escoger, pero Dios, cuando le habla por primera vez al profeta, le dice, ve y toma por esposa una prostituta y ten con ella hijos de prostitución, ¿sí? Fue una palabra bastante fuerte, ¿sí? Porque no es fácil, porque uno dice, pero ¿cómo ya que Dios le dijo que fuera y haga eso? Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cualquiera puede hacer eso o no? Si uno profundiza en estudios y en comentarios, en realidad se refiere al corazón de esta mujer que iba a ser así. O sea, que iba a ser una mujer tendiente
a desviarse, tendiente a la infidelidad, tendiente a hacer las cosas incorrectas en vez de correctamente, ¿sí? Uno se supone que cuando se casa y se une en matrimonio, la motivación es hacer las cosas bien, ¿o no? Sí, porque si te casas es porque querés iniciar bien los procesos y hacer las cosas bien. Bueno, en este caso, el desafío que Dios le da a Oseas es un paso medio arriesgado porque Dios ya le iba anticipando que iba a suceder. Pero Él dice que va y lo hace. Pero yo me quiero detener no tanto en la historia puntual de Oseas en su manera personal, sino más a lo que hace esa comparativa con el pueblo de Israel, ¿sí? Que es lo que quiero que charlemos en esta tarde. Porque dice, porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. Hay otras versiones que dicen como que Él va a representar o va a ilustrar lo que el pueblo de Israel hizo conmigo, ¿sí? Entonces acá vemos cómo se siente Dios en primer lugar con respecto a su pueblo. Dios se siente traicionado, ¿sí? Se siente que les fueron infiel. Se siente que su pueblo, el que Él escogió, ¿se acuerdan? En Egipto, cuando su pueblo era esclavo, su pueblo no tenía nada, ni tierra, ni nombre, ni nada, y Dios lo elige, lo saca, le promete llevarla a una tierra prometida, lo acompaña en victorias y en procesos hasta llegar a que ellos tomaran esa tierra prometida. Ese mismo pueblo que Dios amó, cuidó, liberó, protegió todo el tiempo, estuvo constantemente con ellos, ese mismo pueblo era el que ahora lo estaba dejando, ¿sí? Lo estaba ignorando, estaba dándole la espalda, ¿sí? Entonces acá vemos que es un poquito lo que sucede con Oseas. ¿Por qué? Porque él dice que después, si ustedes leen la historia, él va, elige una chica, a Gomer, se casa con ella, tiene hijos con ella y va sucediendo todo un conflicto ahí familiar, ¿sí? Que los animo, hermanos, a que ustedes profundicen porque va a ser de mucha riqueza para las familias de hoy, ¿sí? Porque hay un montón de trato de parte de Dios que hoy las familias están lejos de cómo manejar situaciones. Y en este caso mucho el tema de infidelidad, ¿sí? Entonces ahí hay mucha riqueza. ¿Qué empezó a pasar? Fíjense que en Éxodo 19, 3, 6, para ver un poquito cómo era la relación entre Dios y su pueblo, Éxodo 3 dice, al cual subió Moisés para encontrarse con Dios y desde allí lo llamó el Señor y le dijo, anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice en Egipto y de lo que los he traído hacia mí sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Dice, comunícale esto a todo el pueblo de Israel. Dios había escogido a este pueblo porque lo amaba, porque tenía un propósito especial con este pueblo, porque lo sacó de su lugar de oscuridad, de muerte, para darle un propósito, para ser su Dios, para ser, dice, me serán propiedad mía, exclusivo. ¿Cuándo es algo exclusivo? Que no es de otros, ¿sí? Y ese era el sentir de Dios. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Si ustedes anotan ahí en sus Biblias, yo voy a tirar algunos textos del mismo libro para que ustedes vean cuál era la situación del pueblo de Israel. Fíjense en el capítulo 4:1 dice, escuchen israelitas la palabra del Señor porque el Señor va a entrar en juicio contra los habitantes del país. A causa de esta lejanía del pueblo de Dios, a causa de esta ida en otros dioses, de esta búsqueda en otras cosas que no sea Jehová, dice que
entraría en juicio con su pueblo. Pero ¿cómo? Si Dios ama. Sí, pero Dios dice que también es justo. Entonces son dos cosas que Dios siempre va a pesar sobre nosotros. Tenemos que conocer el amor de Dios, pero también tenemos que saber acerca de la justicia de Dios, porque van de la mano, ¿sí? Si nosotros solamente conocemos el amor de Dios y no conocemos la justicia de Dios, va a ir como un auto que no va alineado, ¿vieron? Que se va por un costado, y uno quiere ir derecho y no puede. Ahora, conocer a Dios de las dos formas, como amor y como justicia, nos va a ayudar a ir en ese conocimiento y esa relación con un Señor como realmente lo revela su palabra, ¿sí? Hay gente que habla de Dios como juicio, con las reglas, con los principios, las leyes, no esto, no lo otro, que esto, que lo otro, y no te enseña del amor. Y hay gente que hace todo lo contrario, que solamente habla del amor de Dios porque Dios te ama, Dios te recoge, Dios te busca, Dios te cuida, Dios te provee, pero no te enseña que Dios también demanda cosas, que Dios también dentro de sus caminos exige cosas para la bendición, ¿sí? Para ese camino de bendición, pero no para su amor, que es lo que vamos a descubrir hoy, ¿sí? Dice el versículo 2, dice, cunden más bien el perjurio y la mentira, abunda el robo, el adulterio, el asesinato, un homicidio sigue a otro. Es lo que estaba sucediendo en este tiempo. En el versículo 6 dice, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, miren lo que dice Dios, yo también te rechazo como mi sacerdote, ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. ¿Qué dice acá? Dios se olvida de aquellos que se olvidan de Él. Pero no, ¿cómo puede ser ya que si Dios nos ama, Jesús vino, entregó su vida en una cruz, pero toda la paciencia de Dios tiene un límite. Dios sigue amando, pero nosotros tenemos que descubrir a través de este libro que Dios es justo y que al pecado, dice la palabra de Dios, la paga del pecado es muerte. Que la paga del pecado es muerte, que hay condenación para el pecado, que si hay pecado en nuestras vidas, hay consecuencias en nuestras vidas. Y es esto lo que el profeta tenía que hablarle al pueblo de Israel. Dice el versículo 10 del capítulo 4, comerán, pero no quedarán satisfechos. Se prostituirán, pero no se saciarán. Porque han abandonado al Señor para entregarse a la prostitución, al vino y a toda la libertad, la liviandad y todo eso, ¿sí? El pueblo se había alejado de Dios. Pero algo que sucedía era que el pueblo creía que no estaba lejos de Dios. El pueblo creía que cumplía con ritos o con cosas que Dios demandaba. Creía que les ofrecían sacrificios, ellos seguían dando sus ofrendas, ellos seguían cumpliendo con Jehová. Pero ellos creían que con eso bastaba, que no importaba que ellos siguieran mezclándose con las culturas o aceptando o naturalizando todo lo que sucedía en esas sociedades paganas, ¿sí? Dice en Oseas 6, si quieren anotar, el versículo 4. Dice, ¿qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿O qué voy a hacer contigo, Judá? El amor de ustedes como nube matutina, como rocío que temprano se evapora. Dios percibía de su pueblo un amor liviano, ¿sí? Un amor de palabras, que vieron que las palabras, como dice el dicho, se las lleva el viento. O sea, Dios percibía ese amor de su pueblo. Es esto lo que sentía Dios. Después en el versículo 10 dice, en el reino de Israel he visto algo horrible. Allí se prostituye Efraín y se mancilla Israel. O sea, ellos permitían cualquier cosa en sus vidas. Aún cuando vimos que eran pueblo de Dios,
escogidos como exclusividad para Dios, una nación santa, pero permitieron cosas en sus vidas, ¿sí? Todo lo que estamos narrando se llama lo que es el adulterio espiritual, ¿sí? La infidelidad espiritual que puede haber en nuestras vidas, ¿sí? En nuestros corazones, que a veces no nos damos cuenta, pero empieza de a poquito, ¿sí? Es como la infidelidad, me imagino que debe ser en el matrimonio, que no es que de un día para otro le es infiel el esposo a la esposa o a la inversa, sino que a través de pequeños pasos, pequeñas permitidos, pequeñas cositas, va llegando a una infidelidad. El pueblo de Israel fue así, permitió cositas pequeñas en sus vidas que le iban alejando de Dios y le iban haciendo ser un pueblo infiel, ¿sí? Después, Oseas 7:6 dice, como el horno se les prende el corazón, dispuesto para la intriga, su ira se adormece por la noche, pero se reaviva por la mañana. O sea, había ira, había pleitos, había cosas horribles. Dios percibía eso de su pueblo, ¿sí? Estamos hablando de su pueblo. Después, el capítulo 12:8, como para dar un pantallazo de qué Dios veía de su pueblo, cómo Dios sentía. 12:8 dice, Efraín dice, con jactancia, ¿cómo me he enriquecido? He amasado una gran fortuna. En todas mis ganancias no encontrarán que haya pecado en algo, ¿sí? Había mucha arrogancia. No necesitaban a Jehová. Y todo lo que ellos percibían creían que era por ellos mismos. Aún dice que se lo atribuían a otros dioses, a los Baales, porque se habían mezclado mucho las creencias. Y el pueblo, a la falta de conocimiento, a la falta de conocer la ley, la palabra de Dios, creían que todo lo que ellos percibían de cosas buenas eran de Dios y que Dios era también los Baales. O sea, es como que había mucha confusión en el pueblo y esto estaba generando en el Señor mucho dolor, ¿sí? Ellos como que perdieron sensibilidad frente al pecado, ¿sí? Ahora fíjense que cuando nosotros iniciamos el libro decía, ve, toma una esposa por prostituta y ten con ella hijos de prostitución, porque dice, el país se ha prostituido por completo. ¿Qué pasó? Oseas se casó con Gomer y dice que Gomer empezó a tener hijos, como toda familia, que se casan y tienen hijos, pero dice empezó a tener hijos con sospechosa, o sea, paternidad, ¿sí? Como que no se sabía si eran hijos de Oseas, como que había infidelidad, ¿sí? Como que el proceso que Oseas estaba atravesando era que esos hijos no eran de él, ¿sí? Sus hijos hasta capaz que empezaron a ver a su mamá saliendo con otros hombres, ¿sí? Era lo que Dios empieza a ver de su pueblo, ¿sí? Que su pueblo le estaba siendo infiel, que su pueblo estaba yendo tras otros dioses, ¿sí? Vamos a ver qué hizo Gomer. Vamos al Oseas 2:5. Porque llega un momento de esta infidelidad y de esto que tienen hijos que no se sabe de quién eran y cosas así. Dice, su madre es una prostituta, la que los concibió es una sinvergüenza. Pues dijo, quiero ir tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mis bebidas. Gomer se terminó yendo de la casa. Se terminó abandonando su hogar, su esposo, sus hijos, ¿sí? Y es un poco lo que representa es que el pueblo de Israel se terminó alejando en su corazón, en sus actos, en todo de Dios. Y dice, y fue tras sus amantes, ¿sí? Pero fíjense que fue en búsqueda de algo. Dice, quiero ir tras mis amantes que me dan mi pan, mi agua, mi lana, mi lino, ¿sí?
Y es un poco lo que Dios experimentó del pueblo de Israel. Porque Dios, cuando era el Dios de Israel, había esa relación tan unida. El pueblo de Israel dependía de Dios en todo, ¿sí? No sé si recuerdan en el desierto, el maná, la columna de fuego a la noche, las codornices, que Dios le dé agua de una fuente, que Dios... o sea, todo el tiempo Dios era su provisión, ¿sí? Pero el pueblo fue perdiendo eso porque hay que reconocer que dentro del contexto histórico, en el reinado de Jeroboam, el pueblo de Israel estaba como en un auge económico, o sea, estaban teniendo acceso a cosas que antes no tenía el pueblo de Israel. Entonces eso le permitía mayor provisión, mayores cosas, entonces no necesitaban tanto buscar a Jehová, reconocer al Señor, que el Señor les provea tal cosa, tal otra, porque eso estaba sucediendo en la sociedad, ¿sí? Entonces, ahí vemos qué sucede con el pueblo de Israel, ¿sí? Gomer se fue con sus amantes, y fíjense que dice, fue porque me dan mi pan y mi agua, ¿sí? ¿Qué sería el pan y el agua? Lo básico, necesidades básicas. Hay gente que le es infiel al Señor por cosas materiales, pero básicas, ¿sí? Porque necesita, entonces no importa, voy tras aquellos que me lo dan en vez de esperar en el Señor la provisión de Dios. Pero también habla de la lana, el lino, el aceite, que habla de cuando uno busca ya placeres, ¿sí? Cosas más placenteras que en el Señor pareciera que no las tenemos, pero la sociedad nos la impone, como que hay que ir detrás de esas cosas porque son necesarias, porque si no las tenés no vivís, y eso lleva a que muchas veces la iglesia se corrompa y vaya tras esas cosas, en vez de serle fiel al Señor. Fíjense que habla con respecto a este punto, Oseas 7:11, creo que lo pusimos, Oseas 7:11, dice, Efraín es como una paloma torpe y sin entendimiento, que unas veces pide ayuda ¿a dónde? A Egipto, y otras recurre a Siria. Representaban pueblos que Dios no avalaba, pero para nada. Había muchas leyes de Dios con el pueblo de Israel que decía que ellos no podían pedirle, pero nada a Egipto. Sin embargo, ellos con tal de cobertura, además porque hubo un tiempo de guerra entre el reino del norte, el reino del sur, o sea, como que no estaba todo tan bien, por más que eran pueblo de Dios, porque los reyes de esos tiempos como que imponían y querían uno ganar al otro. Entonces ellos, con tal de buscar alianzas, protección, seguridad, hacían alianzas con Egipto por las armas, por cosas así, o por provisión de cosas, en vez de buscar en el Señor, en vez de satisfacer sus necesidades y depender del Señor. Sí, iban tras otros ídolos. Esto generaba mucho dolor en el Señor porque es como sucedía con Gomer. Dice que ella fue en búsqueda de esas necesidades en sus amantes. Desconocemos qué situación estaba viviendo con Oseas, pero tal vez le faltaba algo, tal vez no tenía todos los recursos, tal vez no tenía el auto, la casa terminada, no tenía lo que ella quería. Entonces dice que fue tras esas cosas, buscando satisfacción fuera, en vez de esperar de su esposo, ¿sí? Y lo mismo estaba haciendo el pueblo de Israel, buscando su satisfacción y su provisión en otras cosas que no sea el Señor, en otros ídolos. Oseas 12:1 dice, Efraín se alimenta de viento, todo el día va tras el viento solano y multiplica la mentira y la violencia. Hace pactos con Asiria y a Egipto le da aceite como tributo. Hace pacto cuando Dios había dicho que el pacto que él había hecho con su pueblo era entre ellos de exclusividad, ¿sí? Fíjense que cuando uno se une en matrimonio hay un pacto de exclusividad, ¿sí? De no romper un pacto, somos dos.
¿sí? No hay suegra, no hay madre, somos dos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tanto como Gomer rompió ese pacto de exclusividad con su esposo, con Oseas, el pueblo de Israel también rompe el pacto yendo y buscando esa provisión en otros lugares, ¿sí? Nosotros, si podemos buscar una aplicación a nuestras vidas hoy con respecto a esta actitud, podemos decir que hoy en día se levantan, hay muchos dioses o muchos ídolos que se levantan hoy que se quieren apoderar de nuestro corazón, ¿sí? Y si uno dice, ay, no, pero yo vengo a la iglesia, yo cumplo, yo hago esto, yo hago lo otro. Pero a mí me hacía pensar mucho todo esto de que a veces hay cosas mínimas que se interponen entre Dios y vos, entre Dios y yo, y son cosas buenas, porque a veces uno dice, bueno, no, porque yo a mi esposo lo amo y yo daría mi vida por él y yo a mi esposo lo amo, pero primero está Dios en mi vida y él lo sabe y yo sé que Dios está primero en la vida de él y es lo que me da mucha seguridad a mí. Y a mis hijos también los amo, pero siempre les aclaro, primero está Dios y agradar a Dios y hacer todo lo que a él le agrada y después, en base a eso, amo a mis hijos. Y así, pero cuando algo se interpone en mi corazón y toma ese lugar, son ídolos que se levantan en nuestro corazón. Y a veces esos ídolos compiten con nuestro Señor. Esos ídolos quieren ser nuestro proveedor en todas las cosas en vez de Dios. Esos ídolos quieren ser nuestra seguridad en vez de que nuestra seguridad sea el Señor. Esos ídolos quieren ser los que pongamos toda nuestra confianza, nuestro tiempo, nuestro dinero. Yo estaba pensando a veces hasta nuestras capacidades nos demandan esos ídolos, esos dioses, en vez de dársela al Señor y disponérsela a nuestro Dios, ¿sí? Al que nos compró, al que nos amó, al que nos hizo su pueblo, ¿sí? Nosotros tenemos que analizar nuestro corazón en este tiempo. A mí, si ustedes leen el libro, los va a llevar a eso, a analizar el corazón. ¿A dónde está nuestro corazón? ¿Y qué hay en nuestro corazón? Y si Dios ocupa ese primer lugar. Porque que Dios ocupe ese primer lugar hace que nuestras vidas tengan otro ritmo, tenga otras prioridades, ¿sí? Hace que Dios sea lo primero antes que la familia, antes que mi trabajo, antes que mi carrera, antes que mis sueños, antes que lo que yo quiero, que yo mismo, ¿sí? Primero está el Señor. Entonces eso nos tiene que desafiar, iglesia, a que nosotros analicemos cómo está nuestro corazón con nuestro Dios. Cuán cerca y cuán lejos estamos. Y si no se han levantado en este tiempo ídolos o dioses que nos están alejando de Él, ¿sí? Dice que el pueblo de Israel, si uno conoce la historia, fue un pueblo que experimentó todo de parte de Dios. Pero a pesar de eso, dice que le dio la espalda al Señor. El profeta Oseas, si ustedes leen el libro, habla mucho del juicio de Dios, pero también da esperanza y da mensajes de restauración. Pero el profeta Oseas le tocó ver cómo el pueblo de Israel igual cayó cautivo. O sea, todo el mensaje, lo que él vivió en carne propia, en su familia, con una esposa infiel, el proceso que él vivió, no tuvo muchos resultados, porque igual el pueblo de Israel cayó cautivo, ¿sí? Y él vio eso. El pueblo de Israel había roto el pacto con el Señor. Fíjense, si nosotros hablamos un poquito de Jesús, hubo un momento que Jesús dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Porque al Señor le interesa qué hay en nuestro corazón. Le interesa más lo profundo que lo externo. ¿Sí? Yo puedo de labios decir un montón de cosas, puedo
venir y mostrar que soy re cristiana. Puedo decir y hacer cosas que, ay, pero mirá, qué hermana tan aplicada con el Señor, se ve que lo ama, que es fiel, pero yo en mi corazón puedo ser re infiel al Señor. Y puedo en mi corazón establecer otros dioses y otras cosas que no tengan nada que ver con el Señor. Y ustedes no se van a dar cuenta, pero el Señor sí. Y es lo que nos tiene que llevar en este tiempo a descubrir que al Señor le interesa dónde está nuestro corazón, dónde estamos depositando nuestra confianza y en qué lugar estamos poniendo toda aún nuestra vida, ¿sí? Fíjense que Oseas se fue, su esposa le fue infiel, se fue tras sus amantes. Hubo un tiempo que esos amantes le daban cosas, pero hubo un tiempo donde esos amantes ya no le daban tanto. Se fue, dice que desgastando aún su cuerpo, o sea, no era tan atractiva. Entonces dice que en un momento Dios habla de nuevo al profeta y le da otro mensaje, ¿sí? Y vamos a ver ahora qué le dice el Señor. Dice Oseas 3:1. Me habló una vez más el Señor, ¿sí? Yo creo que Oseas a esta altura habrá dicho, Señor, que no me hable, por favor, porque cada vez que me habla me hace hacer algo rejugado o viene a una situación que uno tiene que morir al yo y agradar al Señor. Pero bueno, dice que me habló una vez más el Señor y me dijo, y miren lo que le dice Dios, ve y ama a esa mujer adúltera que es amante de otro, ámala como ama el Señor a los israelitas. Se hayan vuelto a dioses ajenos y se deleiten con las tortas de pasas que les ofrecen. Tremenda lección. Si ustedes se ponen a pensar, yo me pongo a pensar en los procesos de infidelidad al que le tocó vivir, ¿sí? En un matrimonio, y uno dice, se fue, me dejó con los hijos, se anda ventilando con otros, todo el mundo la ve, alardea que está mejor con él que conmigo, o sea, se ve que el amor de él le satisface más que el mío, y sin embargo en esa situación del profeta de dolor, porque uno dice, la persona dice que cuando atraviesa infidelidad pierde mucha dignidad, cree que su amor es como que no alcanza, es un amor que no satisface. Entonces, como que es eso lo que percibe la persona cuando le son infieles, ¿sí? Entonces dice que en ese estado se encontraba Oseas cuando Dios le dice, ve y ama a esa mujer adúltera que es amante de otro. O sea, está con otro, pero Dios le dice, ve y ámala. Y acá hay un llamado de parte de Dios. Hay otras versiones que dice, ve y ama otra vez a pesar de su pecado. ¿Sí? Legalmente, o sea, tenía todo para el divorcio, ¿sí? Porque la mujer le había sido infiel. Todo el mundo la vio, tuvo hijos de prostitución. O sea, tenía todo. Según la ley judía en ese tiempo, hasta la podían apedrear y podían hacer de todo con Gomer. Legalmente, aún según la ley de Dios. Pero a pesar de eso, Dios le da esa orden a Oseas y le dice que vaya y la ame, ¿sí? Y yo creo que más allá del dolor de la infidelidad, para mí Oseas la amaba igual, porque había tenido hijos con ella, la había elegido, la había traído de ese lugar para que sea su esposa, se casó para siempre y igual quería intentar, ¿sí? Entonces ahí vemos un poquito que frente a este dolor, este sentimiento de abandono, esta traición, vemos un poquito el corazón de Dios. Porque dice, ámala como ama el Señor a los israelitas, aunque se hayan vuelto a dioses ajenos y se deleiten con las tortas de pasas que les ofrecen. Las tortas de pasas eran para los baales, porque las ofrendas que Dios recibía no eran con pasas. O sea, habían mezclado mucho todo. Y se daban a dioses ajenos.
Al margen del libro, acá hay un desafío en cuanto a amar a aquellas personas que nos son difíciles de amar. El Señor nos dice, ve y ama. Pero me hizo de todo, ve y ama. Pero me mintió, me traicionó, me arruinó, me estafó. Ve y ama, como Dios ama. Entonces ahí vemos que no solamente Dios le da la orden, sino que le dice, ve, o sea, con el amor de Dios. No alcanza muchas veces eso con un amor humano, un amor tan limitado como el nuestro, o un amor tan reducido muchas veces, o condicional, o que tiene límites. Yo te amo, te voy a amar muchas veces. Por ejemplo, donde yo trabajo, la señora me dice, ya que lo amo todo, pero eso no perdono. Fíjense si el Señor te diría a vos o me diría a mí, yo los amo, pueblo mío, pero si hacen esto, ¿alguna vez Dios le dijo algo así? ¿Alguna vez en la palabra de Dios vemos que Dios pone una condición de decir, esto hace que corte el amor con ustedes? Nunca, porque el amor de Dios rompe los límites del perdón. Lo digo de nuevo, el amor de Dios rompe los límites del perdón. La sociedad pone límites al perdón. Yo pongo límites al perdón. Hasta acá, no, esta ya es como que rebalsó, ya esta no perdono. Pero el Señor nos dice todo el tiempo, ve y ama como yo amo. Y es lo que Dios un poquito quería mostrar de su carácter. Que el Señor ama a pesar de. Somos infieles, fallamos. A veces las mismas errores, los mismos pecados. Pero el Señor dice, yo amo. Ante la infidelidad, yo amo. Ante el abandono, ante la lejanía, yo amo. Y vamos a ver un poquito el corazón de Dios con respecto a esto. Dice Oseas 11. Oseas 11. Desde que Israel era niño, yo lo amé. Desde de Egipto llamé a mi hijo. ¿Sí? En el 2. Pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí y quemaba incienso a las imágenes. Yo fui quien enseñó a caminar a Efraín. Yo fui quien lo tomó de la mano, que era yo quien lo sanaba. El 4 dice, lo atraje con cuerdas de ternura, lo atraje con lazos de amor. Le quité de la cerviz el yugo y con ternura me acerqué para alimentarlo. ¿Y qué te parece si decís, desde niño, que, no sé, Patricia, desde niño, Vero, que era niño, yo te amé. Y cuando estabas en tu vida pasada, y cuando vos, yo te hice mi hijo, te llamé. Dice, y aun cuando a veces te alejabas, no te dabas cuenta, o sí, dejabas de venir a la iglesia, dejabas de orar, dejabas de estar en comunión con los hermanos, ibas tras otras cosas. Yo te enseñé a caminar, a dar pasos, y yo soy el que te da la mano, ¿sí? El Señor está, siempre va a estar. Nunca olvidemos de dónde nos sacó el Señor, de dónde nos trajo, desde qué lugar nos busca y constantemente se acerca hacia nosotros. Y fíjense el versículo 8 y 9. Dice, ¿cómo podría yo entregarte? ¿Cómo podría abandonarte? Fabián, ¿cómo podría abandonarte Samuel? ¿Cómo podría abandonarte? Si alguna vez se te vino a la mente decir, acá en esta Dios me abandonó, quiero decirte que la palabra de Dios nunca se atrevería a abandonarte porque Él te eligió, Él te buscó. En el lugar que vos estabas, Él fue a tu encuentro, se acercó a vos y te llamó, ¿sí?
yo no podría entregarte como entregué a Adma, yo no podría abandonarte como a Zeboshim. Dentro de mí, miren lo que dice el corazón de Dios, cómo habla. Dice, dentro de mí el corazón me da vuelcos y se me conmueven las entrañas. Pero no daré rienda suelta a mi ira. No volveré a destruir a Efraín, porque en medio de ti no está un hombre, sino estoy yo, el Dios. Dios está en medio de vos, está en medio de mi vida. Aun cuando estamos lejos, cuando hacemos cosas totalmente desordenadas delante del Señor, Él está. Su intención es amarte. Y a mí me hacía acordar estas palabras cuando a veces pasa con los hijos que desobedecen, ¿sí? Y que te enoja. O sea, a mí me pasa que muchas veces lo hablo con Maxi, que es el que más entiende. Le digo, Maxi, ¿por qué llegas al punto de hacer algo que me enoje y que como que me dé bronca? Obedeceme antes, y no llego a ese punto porque es feo. Porque en el enojo a veces hacemos mal, a veces como que o decís o retás o obviamente está la consecuencia de eso, pero después queda el padre. A ver, no sé si les pasó a las mamás que se enojan en algún momento, no, y te enojaste, ¿por qué hiciste esto? Y sale ahí el enojo, y después ¿qué hacemos? Bajamos la regulación, nivelamos un poquito y vamos y hablamos. ¿Por qué? Porque está el amor también. A mí me hace pensar que Dios siente eso con nosotros. Cuando vos pecás, cuando yo peco, cuando yo desobedezco al Señor, le generamos ese dolor al Señor, de abandono, de lejanía, de que rechazamos su amor, de que no valoramos todo lo que Él hizo por nosotros, y le da ese enojo. Y quiero hacer esto, y quiero hacer lo otro, y te voy a cortar por acá, y no vas a poder hacer esto, y mi justicia, y mi mano, pero a la vez el Señor te dice, pero no te puedo abandonar, porque te amo, porque te elegí y porque sos mi pueblo. Y acá nos enseña un poquito que a pesar de que nosotros somos un pueblo que pecamos, porque Dios nos eligió aún sabiendo que fallamos, Él no deja de amar. Y hermano, esto no quiere decir que hay piedra libre para el pecado, porque las consecuencias del pecado van a estar. El pueblo fue cautivo, pero Dios nunca lo abandonó. Dios nunca dejó de dar oportunidades. Dios no dejó nunca de estar cerca de su pueblo, ¿sí? Aun cuando el pueblo se encontraba en ese adulterio espiritual, en ese desamor, porque leía una frase que decía, no hay peor pecado que el pecado de no amar a quien te ama. Pero si te dio todo por vos y no lo amás, pero si le dio valor a tu vida, te da una eternidad, te da sentido a todo y no lo amás, que el Señor trabaje en nuestro corazón este tiempo y nos haga valorizar el amor del Señor, el carácter del Señor. Y fíjense lo que termina haciendo Oseas. Dice Oseas 3:1, me habló el Señor, ve, ama a esa mujer adúltera que es amante de otro. Ámala como ama el Señor a los israelitas, aunque se hayan vuelto a dioses ajenos y se deleiten con las tortas de pasas que les ofrecen. Y miren lo que hizo Oseas. Compré yo entonces a esa mujer por 15 monedas de plata y una carga media de cebada. Oseas tuvo que comprar a su esposa. ¿Por qué? Porque su esposa estaba tan lejos que estaba de nuevo en esclavitud. Estaba de nuevo siendo vendida, su vida ya estaba totalmente deteriorada. Y de nuevo estaba en esclavitud. Entonces él, para poder de nuevo ser su esposa, tuvo que comprarla. ¿Y no les hace acordar a algo? ¿No les hace acordar en 1 de Pedro 1, 18, 19? 1 de Pedro 1, 18, 19. 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 1 de
Dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata. En el 19 dice, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Oseas pagó precio por su esposa, pero Jesús pagó precio por cada uno de nosotros, su sangre. No solo nos eligió, no solo nos buscó, no solo fue y nos amó otra vez porque sabe que fallamos, sino que el Señor te compra. El Señor te compra. Y esto quiere decir, habla de perdón, porque Oseas no la compró para que sea su esclava. Fíjense lo que dice Oseas 3, versículo 3. 3:3. Dice, y le dije, vas a vivir conmigo mucho tiempo, pero sin prostituirte. No tendrás relaciones sexuales con ningún otro hombre, ni yo te voy a tocar. Oseas le da otra oportunidad, la compra, para que nuevamente ella ocupe ese lugar de esposa. Pero le da como una tarea, ¿sí? No tendrás que prostituirte. No vas a poder ir más tras otros hombres. Esa era la regla. Y el valor de la muerte de Jesús y que el Señor nos haya comprado con su sangre, tiene un precio este amor. Recibirlo, pero valorarlo a tal punto que no vayamos tras otros dioses. Que no vayamos tras otras cosas que quieran venir a satisfacer necesidades o que quieran llenar cosas momentáneas, sino que realmente nos sintamos llenos y completos en el Señor. Oseas hizo la milla extra, ¿sí? Dio más de lo que Dios le dijo, ve y ámala, no le dijo nada más. Él fue, la amó y la compró, ¿sí? Y la llevó a su casa. Porque Él quería reconstruir una relación de amor. Y el Señor constantemente quiere reconstruir una relación de amor con nosotros. Yo no sé en qué situación estamos, ¿sí? ¿En qué situación estás hoy con el Señor? No sé si estás en el momento en que sentís que Dios nunca te eligió, nunca fue y te buscó para que seas suyo, su hijo, su pueblo. O tal vez Dios sí te eligió, pero hoy estás lejos, porque tu corazón se llenó de otras cosas que te terminaron aislando del Señor y te sentís lejos. Y el Señor hoy te invita y quiere amarte. Así que cerramos los ojos, hermanos, en el lugar que estamos. Y pensamos, ¿cómo es tu relación de amor con el Señor? ¿Estás correspondiendo a ese amor? ¿Estás siendo fiel a ese amor? ¿O has permitido cosas en tu vida que te fueron alejando? Y hay otras cosas que te dan placer, hay otras cosas que te llenan. Pero la Biblia dice que esas cosas son perecederas. Tienen un fin, un límite. Pero también la palabra de Dios nos dice que el Señor nos ama con un amor eterno. Y si realmente querés jugártela por alguien, jugátela por el Señor, porque yo no creo que haya nadie en este mundo que nos ame con un amor eterno. Que una y otra vez se acerque a amarte, a aceptarte, a darte valor, a hacer todo para que vos estés y te sientas amado.
hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí.